Hola, ¿cómo están? En esta sesión de cómo utilizar el estilo APA vamos a revisar la redacción de párrafos incorporando la cita parafraseada y por otro lado la cita textual. A su vez vamos a revisar los pasos básicos para una buena paráfrasis y las ventajas de hacerlo. Bien, sean bienvenidos. El recuadro gris, que es una cita extensa. Los otros dos recuadros son ya la paráfrasis de esa cita textual. Entonces podemos observar, en el recuadro de la izquierda tenemos el ejemplo de una cita parafraseada, pero aquí hacemos el énfasis en el autor. Entonces se denominaría narrativa. Entonces mencionamos al autor, el año de publicación de donde sacamos la idea y la paráfrasis. Igual se observa que no implementamos número de página como en la cita extensa o la cita breve o corta. Igual no implementamos comillas. La otra versión, en el recuadro como rojo, es la cita en su versión parentética, que quiere decir que hacemos el énfasis en el texto. Entonces tenemos una cita en su versión narrativa, parafraseada, otra en su versión parentética y el ejemplo de la cita textual extensa. Pasando un poco a la estructura en cuanto a los párrafos, la estructura de párrafos, podríamos entender que tenemos nuestra cita indirecta y que después de la cita indirecta podemos implementar un párrafo consecuente. Esto ya es como la redacción de las citas o la paráfrasis como tal. La cita indirecta, la información parafraseada, que no va entre comillas, y los demás elementos que ya hemos ido viendo. Pero el párrafo consecuente quiere decir que al inicio, después de la cita más bien, de la cita parafraseada, podemos incluir un conector o frase que vincule la idea a presentar y después crear a su vez el párrafo como una especie de análisis crítico de la cita, una especie de comentario, una especie de contraargumento tal vez, pero se sugiere se implemente de esa manera, ¿no? Les decía en su momento, tanto la cita parafraseada como las citas textuales no se pueden poner dadas como tal, sino deben de tener tal vez un párrafo antecedente, después la cita y finalizamos con un párrafo consecuente para poder redondear la idea. El antecedente quiere decir que precede o presenta la cita o indica cómo vamos a utilizar la cita, tal vez ya sea un concepto, tal vez sea explicar nuestras ideas apoyándonos de argumentos en otras fuentes, etcétera, pero igual se recomienda un párrafo que antecede, después la cita y después un párrafo consecuente. Entonces, más o menos es la estructura de los párrafos que se manejan de esta manera. Esto ya es más como un poco enfocado en la redacción. Miren, bueno, aquí ya está implementados los párrafos. Hay unos detalles en cuanto al formato. Por ejemplo, sangría en la primera línea de los párrafos. Estos párrafos están justificados, lo cual deberían estar alineados a la izquierda. Aquí tenemos número de página, lo cual no debe de aparecer. Pero bueno, en cuestión de redacción, pues más o menos así quedaría. Tenemos nuestra cita parafraseada en el primer párrafo y nuestro párrafo consecuente. Y tenemos o podemos identificar ciertos conectores argumentativos. En el primer párrafo, introducir la idea. Podemos utilizar un conector con esas intenciones. En este caso, en el ejemplo dice por otro lado. Por otro lado, Paucar, en una de las investigaciones realizadas, expresa que la carencia de destrezas sociales se refleja en el rendimiento académico. Ahí ya está la cita, ¿no? La cita parafraseada. En comparación con las que sí han desarrollado estas habilidades, ya que las personas no tienen habilidades sociales, mostrarán un bajo desempeño en sus asignaturas. Podemos ver otro conector, estructura del párrafo. Asimismo, en estas personas las consecuencias psicológicas que se verán más adelante serán inhibición social, ansiedad, baja autoestima, aislamiento, entre otras. Y los datos de la fuente, ¿no? Paucar, 2012, hasta ahí quedaría. Después tenemos ya nuestro párrafo consecuente y ahí es donde nosotros podemos dar crédito a la idea que parafraseamos o tal vez contraargumentarla
etcétera. Bueno, acá dice, si bien es cierto, las personas que poseen habilidades sociales tienden a ser más seguras de sí mismas, obteniendo una inteligencia emocional capaz de realizar un mejor rendimiento académico, problema que viene a ser con la juventud que por diversos motivos no han logrado desarrollar su destreza social, asociado a la falta de interacciones sociales que obstaculiza o dificultan su aprendizaje, sufriendo de adaptabilidad al no saber manejar las situaciones que se presentan en su entorno social y a la larga no aportando con el desarrollo social que esperamos tener en nuestro país. Bueno, el consecuente puede tener mucha variabilidad. Podemos inclusive ampliar nuestra idea utilizando la cita, podemos abordar con más detalles o tratando de como más amplia, ¿no? Hacer más amplia la idea que citamos. Pero es como un mejor cierre o una mejor presentación a nuestras ideas. En la redacción, recuerden, los párrafos se estructuran con ideas principales, ideas secundarias, y se les da como párrafo introductorio, como un párrafo que implica el núcleo de una discusión y el cierre de una idea. En este caso se quiere como plantear o se pretende plantear esa estructura, ¿no? Tenemos un párrafo que introduce al tema, que ese sería tal vez un párrafo antecedente. Tenemos un párrafo con nuestra cita implementada, ya sea directa o indirecta, y tenemos un párrafo consecuente, que se puede entender como un párrafo que va a cerrar la idea citada. Entonces, en la estructura de la redacción de escritos o textos académicos, educativos, etcétera, se estructura de esta forma. Entonces, por eso se sugiere que cuando implementemos nuestra cita, las implementemos con estas sugerencias, para que la cita no quede como en un vacío. Pero eso ya es como el enfoque más orientado a una buena presentación, una buena redacción de textos. Bien, avanzamos. En esta diapositiva podemos ver ya como tal los elementos para la redacción de párrafos, particularmente para la cita. Las citas se dividen en dos bloques, lo habíamos visto. Cita textual corta, cita textual larga, y después en otra variante que es la paráfrasis, ¿no? La cita indirecta. Al hablar de citar, se puede decir que toda cita lleva un párrafo antecedente y un párrafo consecuente. El párrafo antecedente se caracteriza por ser un párrafo que va a anticipar el contexto de lo que se va a abordar en nuestro párrafo central o en nuestro párrafo de cita. Y una vez escrito el párrafo de cita, se debe de una oración o un conector argumentativo que vincule, que tenga vinculación con estos tres párrafos. Y no quiere decir que nuestros textos solamente tengan tres párrafos, pueden ser más. Nuestro párrafo antecedente en algunos textos puede abarcar dos párrafos. Nuestras citas, como habíamos visto, pueden ser amplias y también pueden abarcar tal vez dos párrafos, pero digamos que la estructura general para ejemplificar, para ilustrar estas ideas de redacción, pues sería, tengo mi párrafo antecedente, mi cita directa y mi párrafo consecuente. Cada párrafo debe de tener una oración bisagra, un conector o algo que vincule de forma escrita los párrafos. Y después de haber realizado nuestro párrafo de cita, se debe de crear otro nuevo párrafo llamado consecuente. Y en ese también incluimos una frase conectiva, un conector de discurso argumentativo que va a establecer el vínculo con la cita. Y en el párrafo consecuente vamos a abordar como un análisis de la cita, vamos a dar como una conclusión, vamos a ampliar o describir o detallar nuestras ideas, la idea también de la cita, y va un poco como a manera de comentario, de cierre, de conclusión. Entonces, bueno, esta es la sugerencia de redacción que se puede implementar tanto en las citas directas o la cita indirecta, que en este caso es la paráfrasis. Bueno, sí. Bien, este es otro ejemplo, igual en cuanto a la dirección, pero con el párrafo central, que es nuestra cita directa extensa. Tenemos un párrafo antecedente, nuestra cita directa y nuestro párrafo consecuente. Y lo que está subrayado, espero que se alcance es el vínculo o la bisagra, ¿no? Se le dice. La bisagra que vincula los párrafos. Puede ser una oración, puede ser
algún conector argumentativo, pero debe de leerse con continuidad. El ejemplo en el párrafo antecedente, en su oración que vincula, dice: para profundizar en el tema, es necesario conocer qué son las habilidades sociales. Y damos una pauta para que en el siguiente párrafo se aborden las habilidades sociales, pero citadas, implementando una cita. Y después, en el párrafo consecuente, tenemos igual una oración que vincule a manera de cierre, si se pudiese denominar así. Y lo subrayado, pues, es la oración, ¿no? Conociendo qué son las habilidades sociales, podemos entender mejor los problemas, etcétera. Y en cuanto al formato, bueno, eso fue en cuanto a la redacción. En cuanto al formato, los párrafos deben de llevar sangría en la primera línea, no deben de estar justificados, sino alineados a la izquierda, y los demás elementos que ya hemos visto, ¿no? Pero este es el párrafo ilustrativo enfocado en redacción. Igual en este siguiente ejemplo es, digamos, la misma idea, pero acá en el párrafo antecedente también está integrado el elemento de la cita directa. Les comento, no debe de quedar como estrictamente se presenta en los ejemplos, es una sugerencia, puede haber otras variantes, y esta es otra variante que se pudiese encontrar, que en un mismo párrafo se estructuren las dos partes en cuanto a la redacción de cita. Bueno, ya en los elementos de redacción, pues otra de nuestras sugerencias, de nuestras formas adecuadas de hacerlo es que los párrafos tengan una extensión delimitada, que cumplan con la idea principal, la idea secundaria, etcétera. Pero ya esos son como más cuestiones más enfocadas en la redacción. Ahorita lo que estamos viendo es tratar de enfocarnos bien en cuanto al formato de citación. Pero esto lo abordo también para que lo tengan presente. Otra cuestión importante es un poco la forma de parafrasear, que en realidad parafrasear y cómo podemos obtener el resultado. Luego resulta un poco confuso o complicado. A manera de sugerencia, esos son como pasos básicos para escribir paráfrasis. El punto número 1 dice: realizar una lectura general del texto que se va a parafrasear, y esto se logra con una lectura exploratoria y una lectura analítica. ¿Qué quiere decir con lectura exploratoria y analítica? Bueno, la lectura exploratoria consiste en revisar el texto o hacer una primera lectura, un primer acercamiento, pero para familiarizarse y tener contacto con la estructura que se nos presenta en el mismo. Cuáles son hasta cierto punto las ideas, identificar la estructura de los párrafos, cómo se presenta tal vez el capítulo que estamos revisando. Un primer acercamiento, en pocas palabras. Identificar conceptos, puede ser una lectura exploratoria. Y una lectura analítica, bueno, esto ya es como un proceso de múltiples lecturas o múltiples pasos tal vez, en donde vamos a enfocarnos ahora sí en el contenido del texto. Y este proceso comienza a entender que se nos presentan tal vez desde el título, considerar o abordar más los antecedentes del autor, abordar más si está partiendo desde una perspectiva en particular, o cuáles son como el contexto de la fuente de la lectura que estamos haciendo, ¿no? Y ahora sí, nos enfocamos en identificar las ideas generales, las ideas particulares, principales o secundarias del material que estamos revisando. Luego en el paso 2 dice utilizar la técnica de subrayado. Bueno, esta es principal también para identificar las ideas principales o secundarias. Recuerden que la idea principal es como el argumento dominante, es donde se expresa lo más importante del texto, a diferencia de la idea secundaria, que las ideas secundarias es donde se detallan, se amplía la idea principal, donde se dan los detalles o se ponen los ejemplos también. Después, la selección de ideas fundamentales, bueno, es apoyarse en diccionario, tal vez, al identificar conceptos y no entenderlos. Bueno, la 3 y la 4 se relacionan. Después la 5, lectura de cada párrafo y sustitución de palabras y frases por escrito o previo a la redacción de la paráfrasis, que es el punto 6. El punto 7, la lectura de la paráfrasis y comparación con el texto original para verificar que no se han perdido las ideas centrales. Y el 8, redacción final de la paráfrasis.
Cuando uno escribe algo o da alguna opinión sobre un tema, siempre es bueno que tenga varias lecturas, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. ¿Qué quiere decir? Digamos, la paráfrasis funciona más también cuando la podemos expresar hacia los demás. Entonces vamos a poder ubicar si estamos comprendiendo bien las ideas. Otro punto destacable es cambiar de alguna manera la estructura de la oración o construirla de nuevas maneras. Pero esto no significa solamente utilizar sinónimos, sino implementa como tal vez utilizar un concepto que se apegue al concepto principal del autor, pero nosotros reconstruirlo, ¿no? Bueno, las ventajas de practicar paráfrasis es: se ejercita la redacción, sirve como estrategia para resumir, ayuda a explicar y comprender el mensaje de un texto, contribuye a aprender más adecuadamente la información de un texto, manifiesta una forma de respuesta por el lector, resulta útil para realizar citas contextuales, se entrena para repetir aspectos importantes con nuestras propias palabras y propicia la selección de un vocabulario adecuado. Y bueno, también la paráfrasis nos va a apoyar a construir otro tipo de textos, ¿no? De documentos. Por ejemplo, la paráfrasis se utiliza bastante en la elaboración de ensayos o de artículos principalmente. Entonces esas son las ventajas. Y dentro de la paráfrasis tenemos dos aspectos a considerar, o dos variantes, los tipos. Al menos reconocen dos principales: la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica, en pocas palabras, es la sustitución simple de expresiones que aparecen en un texto por sinónimos, con cambios sintácticos. Pero bueno, esta no nos es tan útil para implementarla en nuestras citas textuales, porque les decía que no solo es cuestión de cambiar las palabras por sinónimos, sino más bien reconstruir las ideas. Pero bueno, es una forma también que se utiliza tal vez para hacer resúmenes, síntesis. La que nos va a servir más para efectos es la paráfrasis constructiva, la cual es la reelaboración del enunciado, dando origen a otro enunciado con características muy distintas, pero conservando el mismo significado del texto base. Mediante ella, el texto cambia parcial o completamente de forma, pero siempre se preserva la idea original o ideas originales del autor. Entonces, el tipo de paráfrasis citas es la paráfrasis constructiva.